Bendecido día tengan, hermanos, les saluda su amigo Gabriel Peña, misionero del equipo evangelizador de la parroquia de Nuestra Señora del Rosario, en Emiliano Zapata, Tabasco. Es un gusto saludarles, que la paz del Señor esté con ustedes y Mamita María les acompañe siempre. Hermanos, estamos en Cuaresma. Nuestra Santa Madre Iglesia Católica siempre está pendiente de nuestra espiritualidad, del crecimiento de nuestra fe, el fortalecimiento de nuestra esperanza hacia las verdades de Dios. Siempre nos lleva en ese camino guiados por el Espíritu Santo, que es el camino correcto hacia Dios. En este tiempo de Cuaresma, la Iglesia nos invita a reflexionar, pero no a reflexionar desde la sabiduría y pensamiento humano, sino con las verdades de Dios, con la sabiduría de Dios. ¿Para qué? Para así ir fortaleciendo nuestra fe y a la vez poder enriquecer nuestra esperanza aún más, confiando verdaderamente en las palabras de Dios. La Iglesia nos enseña a través de la Biblia, la Santa Palabra de Dios, a través del magisterio y a través de la tradición. Pues es necesario que día a día nos vayamos preparando, que día a día vayamos estudiando las Escrituras, el magisterio, la tradición, para ir enriqueciendo nuestra fe, nuestra esperanza, para que verdaderamente encontremos en nuestro Señor la felicidad. Hoy vamos a analizar el libro del profeta Isaías en el capítulo 1, versículos del 11 al 17, y nos vamos a apoyar también en otros pasajes bíblicos sobre el tema de hoy, que es la religiosidad. Verdaderamente hagamos un análisis de cómo vivimos nuestra fe, cómo actuamos en nuestra fe, cómo es nuestra vida religiosa de acuerdo a lo que Dios nos está diciendo. Porque podemos vivir una vida religiosa, pero con nuestras verdades, lo cual no es correcto, pero tienen que ser con las verdades de Dios. Bien, vamos a leer Isaías capítulo 1, versículo del 11 en adelante. ¿Por qué tantos sacrificios en mi honor? Dice Yahvé. Ya estoy saciado de sus animales, de la grasa de sus terneros. No me agrada la sangre de sus novillos, de sus corderos y chivos. Si suben hacia mí en peregrinación y se agolpan en los patios de mi templo, ¿quién se los ha pedido? Déjense de traerme ofrendas inútiles. El incienso me causa horror. Lunas nuevas, sábados, reuniones. Ya no soporto más sacrificios ni fiestas. Odio sus lunas nuevas y sus ceremonias. Se me han vuelto un peso y estoy cansado de tolerarlas. Cuando rezan con las manos extendidas, aparto mis ojos para no verlos. Aunque multipliquen sus plegarias, no las escucharé, porque veo la sangre en sus manos. El Señor aquí, hermanos, nos está diciendo: ya basta. Basta de esa falsa religiosidad. Basta de que yo sigo al Señor, soy católico, soy cristiano, pero no cumplo lo que el Señor me está pidiendo. Ah, no, pero eso sí, en noviembre, ahí estoy en el panteón y lo adorno y hago fiesta y hago un montón de cosas, pero no trato de cambiar. No trato de cambiar en el nombre de Cristo. Ah, no, es que yo hago las tamalizas, y hay gente que hasta se jacta de decir: no, hicimos 5 tinas, no sé cuántas cubetas de tamales, y matamos tantos cerdos y tantas gallinas, pavos y demás. No, hombre, se llenó aquí. ¡Qué bonita tamaliza! Eso no es lo importante, dice el Señor. Ya estoy harto de eso. Ah, no, es que yo hago mi rosario todos los días. ¿Sí?
pero repites como perico, no sabes ni qué estás diciendo. Ah, no, es que yo a las 3 de la tarde de mi rosario de la Divina Misericordia, no me falta, pero no sabes ni lo que estás diciendo, lo repites como loro. Entonces eso es lo que nos dice el Señor: ya basta, ya estoy harto. El versículo 15 dice: cuando rezan con las manos extendidas, aparto mis ojos para no verlos. Es decir, cuando tú te prendes, hermano, y alabado sea mi Señor, bendito, santo Señor, gloria a ti, Alfa y Omega, derrama tu poder y bendiciones. Dice el Señor: ya estoy harto, estoy viendo la sangre en tus manos. Es decir, no te arrepientes de tus pecados, eres pura palabrería. Ya estoy harto de eso. Eso es lo que nos está diciendo el Señor. ¿De qué sirve, dice el Señor? De que vengas a alabarme y decirme, pero tus manos están manchadas de sangre, es decir, del pecado. El que sea, hermano, del pecado. Pero no es eso lo que nos reclama, sino que lo que nos reclama es que no queremos cambiar. Nosotros seguimos de testarudos, seguimos en lo mismo, en lo mismo, en lo mismo. Ah, pero yo voy a misa, hermano. Ah, pero yo voy a la celebración, a las horas santas. En la procesión de mi Madre Santísima yo no falto. El día de la Virgen de Guadalupe, que por cierto aquí la tenemos, ese día yo no falto. Ahí estoy. Sí, pero nunca te acordaste del Señor. Ciertamente, fuiste a ver a su Madre Santísima, a celebrar su fiesta, pero del Señor no te acordaste. Ya basta, dice el Señor. Ah, pero yo paso a comulgar, hermano. Todos los domingos voy a misa y comulgo. ¿Hace cuánto que no te confiesas? Pero ¿verdaderamente te ha dolido fallarle a Dios? ¿O solamente te confiesas nada más que porque sí? Miren, hermanos, en una ocasión platicaba con una hermanita que me decía: ay, hermano, la verdad, yo sé que lo que voy a hacer es pecado, pero ¿qué importa? Yo mañana me voy a ir a confesar, pero mientras voy a hacer esto. Farisea, no seas hipócrita, dije yo entre mí. Y también me lo aplico a mí, hermanos, no crea que nada más es de para allá. Tengo que aplicarlo a mí. Yo puedo estarles hablando aquí muy bonito o muy feo, como ustedes lo quieran ver, pero de nada serviría porque sería palabrería. Dice el Señor: estoy viendo la sangre en tus manos. Ya cállate, me tienen harto con tanta palabrería que no verdaderamente sale del corazón. No tienes intención de cambiar. Por eso nos dice el Evangelio de San Marcos en el capítulo 1, versículo 15, conviértanse y crean en el Evangelio. Es decir, cambia tu vida, conviértete, cree en mis verdades. Vamos a hacer un medio giro, porque no vamos a hacer un giro completo, hermano. 360 grados y volvemos a caer en el mismo punto, entonces no, seguimos caminando erróneamente. Tenemos que dar media vuelta, 180 grados, y entonces sí, empezar a caminar hacia Dios, arrepentidos verdaderamente, como aquel hijo que se fue y gastó todo, todos los dones, todas las bendiciones, él lo gastó todo. Así nos pasa a nosotros. De repente lo gastamos todo y empezamos a comer comida de cerdos. Y a veces ni siquiera eso podemos comer, porque estamos tan alejados de Dios que ni siquiera nos damos cuenta la basura que estamos comiendo. Pero eso sí, el día de la Virgen no falto, el día de San Judas no falto. Y además confundo todo. Y si a mí me dicen algo en internet que no tiene ni sentido, ni siquiera va con la palabra de Dios, yo de todo modo lo absorbo y lo empiezo a pregonar, aunque sea mentira. Dice el Señor: ya basta. ¿Quién te pidió eso? Nadie te lo ha pedido. Una falsa religiosidad, nadie te la ha pedido. Entonces, conviértanse y crean en el Evangelio, nos dice nuestro Señor. Convierte tu vida, pero no solamente en la parte mundana, en la parte del cuerpo, en la parte que se siente. Yo ya no soy alcohólico,
yo ya no veo pornografía, yo ya no soy infiel, yo ya no soy mentiroso, mal hablado. Ve tú a saber qué tantas cosas, hermano. Sí, qué bueno, gloria a Dios. Pero la parte espiritual, ¿ya empezaste a cambiar tu corazón hacia las verdades de Dios? Ahí es lo que nos dice el Señor, conviértanse, es total, una conversión total. Y crean en el Evangelio. ¿Quién es el Evangelio? Es Cristo. Conviértanse y crean en Cristo. Conviértanse y crean en la palabra que estaba ante Dios y era Dios. Eso es lo que nos pide el Señor. Todo lo demás que nosotros le pongamos, hermanos, que yo hago tamalizas, que yo hago rezos. A ver, cuando tú invitas a rezos, ¿haces rezo? ¿Te quedas ahí a hacer el rosario? ¿O te la pasas sirviendo tamales a ver si ya está la horchata, a ver si ya hicieron la salsa, que si los tamales están calientes? Andas en todo menos en las cosas de Dios. Eso sí, yo hice mi tamaliza, qué preciosa me quedó. Ya hice mi promesa. Eso no es lo que quiere el Señor. Misericordia quiero y no sacrificio. Es decir, cambia. Déjate de esas cosas. Ahora, cuando lo haces en el sentido verdadero de ir a Dios, cuando haces tus rezos y ofrendas a Dios por las almas de los que ya partieron y están en su presencia, y le pides misericordia a Dios por todos tus amigos, por tus seres queridos, por todos tus familiares que ya han partido a la casa del Padre, y haces tu rosario verdaderamente, olvidándote de todo lo demás, y ahí sí, no te digo nada. Y ahí el Señor no nos reclama nada. Ahora, cuando nosotros lo hacemos sin sentido, hermano, el Señor dice, ya estoy harto de eso. Y eso de que nosotros nos ponemos a orar como locos, pericos y demás, y a dar de brinco, y no sé qué tanta palabrería, y todo el mundo habla y hace. Eso no, hermano. Eso no. ¿Por qué? Es que aquel habla más que yo voy a hablar más fuerte. Y aquel está hablando más y yo hablo más fuerte. O cuando están en el rosario, Padre nuestro que estás en el cielo. Pero al lado hay uno que dice, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Y dice, no, yo tengo que ir más rápido que él. Y empiezan, es una competencia de ver quién dice más rápido el Padre nuestro. ¿Quién dice más rápido el Ave María? Entonces eso no, dice el Señor, yo no lo quiero así. Yo quiero que verdaderamente se conviertan y la oración sea verdadera, el ofrecimiento sea verdadero. Por eso, conviértete y cree en el Evangelio. Y a eso nos invita la iglesia en esta Cuaresma, a que la conversión vaya progresando, que no nos quedemos estancados. El Señor conoce nuestras obras, nuestras necesidades, pues vayamos con el Señor en esa conversión verdadera, donde ya no me interesa lo que me grite la vecina, lo que digo, Dios te bendiga. Ya no me interesa lo que digan o lo que me griten, Dios les bendiga. Doy testimonio de cristiano. Hago mis oraciones, como dice el Señor, oración, ayuno y limosna. ¿Estoy haciendo eso? ¿Verdaderamente lo estoy haciendo? ¿O voy nada más al Via Crucis ese día porque mucha gente va y ahí me voy a encontrar con mi comadre? Yo voy al Via Crucis, todos vienen platicando y adelante la representación, el signo de lo que fue y es la entrega de nuestro Señor. Pero nosotros venimos aquí en el celular, venimos platicando, sí que mira, apágale los frijoles, un montón de cosas. No vivimos el momento. Entonces, ¿de qué dice el Señor? Andas en esas procesiones, no sirven de nada. Estoy harto. Ahí es donde yo debo decir, oye, voy a vivir verdaderamente esta Cuaresma. Voy a vivir verdaderamente este momento que debe afligirme mi corazón porque le he fallado al Señor y Él se entregó por mí y yo le he fallado. No, debo de convertirme, debo de hacer propósitos de ir cambiando en su nombre y por Él y para Él. A eso nos invita la iglesia, a que reflexionemos en la sabiduría de Dios
Y no andemos creyendo cosas que nosotros sentimos que con eso ya somos verdaderos cristianos, verdaderos católicos. Dice el Señor, no. ¿De qué te sirve ir en una procesión si vas plática y plática y plática? ¿De qué te sirve estar alabando, levantando manos y todo el mundo hablando y diciendo? Pero si no tienes un verdadero cambio, no ayudas al pobre, no arropas al necesitado, al sediento, al hambriento, de nada sirve. Misericordia quiero y no sacrificio. Y no solamente es para terceros, hermanos, es también para nosotros. ¿De qué sirve que tú me hagas rosario si tú no cambias? No tienes misericordia contigo mismo. Entonces es para nosotros y para los demás también. Aquí en Isaías capítulo 1 seguimos. Ya el Señor, después de que nos dice, ya cambia por favor, ya me tienes aburrido con todo eso. Eso no es ser religioso. Y vamos a ver más adelante qué es lo que nos dice el Señor que es ser religioso. Pero seguimos aquí. Versículo 16. Lávense, purifíquense, no me hagan el testigo de sus malas acciones. Dejen de hacer el mal y aprendan a hacer el bien. Busquen la justicia, den sus derechos al oprimido, hagan justicia al huérfano y defiendan a la viuda. Aquí nos da unas pautas el Señor, qué es lo que a Él le agrada. No, hermano, pero es que yo voy a misa y paso a comulgar. A ver. ¿Cuánto tiempo tiene que no te confiesas? Entonces estás pasando y le estás mostrando al Señor las manos llenas de sangre de todos esos pecados que no quieres confesar. Entonces no hay un verdadero arrepentimiento. Entonces es una falsa religiosidad lo que tú estás practicando, lo que yo estoy practicando. Y dice el Señor, lávense, purifíquense. Lávense de esos pecados, lávense esas manos llenas de pecado, llenas de sangre, que simboliza el pecado. Para eso, el Señor es tan misericordioso que nos deja el sacramento de la reconciliación o la confesión. Vamos, verdaderamente arrepentidos que nos ha dolido haberle fallado a Dios. Nos confesamos aunque nos dé pena y cumplimos nuestra penitencia y el firme propósito de no volver a pecar, no como esta hermana que me decía, hoy peco total, mañana me confieso. Eso no sirve de nada, la verdad. Pero bueno, no me hagan testigo de sus malas acciones. Conviértanse y crean en el Evangelio, nos dicen cuando nos ponen la ceniza. Y nosotros sabemos que el símbolo de la ceniza, ese signo, es de arrepentimiento verdadero ante Dios. San Mateo capítulo 7, versículo 21. No bastará con decirme Señor, Señor, para entrar en el reino de los cielos. Más bien, entrará el que hace la voluntad de mi Padre del cielo. La voluntad de Dios. No es suficiente decirle, Señor, yo te amo, Señor, yo te alabo, Señor, yo te bendigo. Dice el Señor, no es suficiente. ¿Por qué? Porque tu corazón no ha cambiado hacia mí. Sigue lleno de rencores del pasado. Sigue lleno de soberbia, avaricia. Lo quieres todo para ti, que te reconozcan, que tú vas a la iglesia siempre, que tú eres un gran servidor. No, dice el Señor, no es eso, sino tienes que hacer la voluntad de mi Padre. ¿Cuál es el mandamiento principal? Amarás a Dios sobre todas las cosas y también amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ese es el mandamiento del Señor. Pero si no lo hacemos, entonces le estamos diciendo Señor, Señor, de manera vana. Pero si nosotros vamos en ese proceso en el cual la iglesia nos va llevando en todo el ciclo litúrgico, desde que empezamos en Adviento y empezamos a vivir, que ya vamos a festejar el nacimiento del Señor, el Emanuel, y todo eso, cómo nos va llevando la iglesia durante todo el año para que nuestra fe vaya creciendo, se vaya hinchando, se vaya inflamando. Si nosotros hacemos eso y vamos en ese proceso cambiando, a lo mejor antes me decían algo y yo me prendía como cerillito, pero ahora
me calmo, digo, a ver, vamos a dialogar, vamos a platicarlo. Ah, caramba, ya voy cambiando, ¿sí? Antes yo no me iba a confesar, ahora sí voy a confesar. Ah, caramba, ya voy cambiando. No, antes hacía yo esto, pero ya no, porque eso no le gusta al Señor. Ah, caramba, ya voy cambiando. Ahí sí, pero no basta con decir, Señor, Señor, dice el Señor. En el versículo 22, aquel día muchos me dirán, Señor, Señor, hemos hablado en tu nombre y en tu nombre hemos expulsado demonios y realizado muchos milagros. Imagínense, hasta milagros y tantas cosas pueden ocurrir, pero dice el Señor, entonces yo les diré claramente, nunca les conocí. Aléjense de mí ustedes que hacen el mal, porque nosotros nos envolvimos en nuestras propias verdades. No nos interesaron las verdades de Dios, nuestras propias verdades, y empezamos. Por ejemplo, miren hermanos, hay una creencia, yo no sé si ustedes la practiquen, pero es correcto que si la practican, vayan cambiando eso. Cuando una persona muere, nosotros hacemos los 8 días o los 9 días o los 7 días, dependiendo de la zona donde estemos en el país o en el mundo, o a veces más tiempo. Y hacemos rosarios todos los días, pidiéndole al Señor misericordia por quien ha partido y que sea misericordioso con él y que no le tome en cuenta sus faltas. Nosotros ponemos una foto de nuestro familiar, de nuestro amigo, quien ya partió. Es un difunto. Y los rezos son para los fieles difuntos. Fieles aquellos que siguen al Señor. Fieles a Dios, no a nosotros. Fieles a Dios. Ponemos nuestra imagen ahí, una foto. Pero hay gente que dice, no pongas, eso es pecado. La tienes que poner un año después. Ah, caramba, entonces no se ha muerto. Porque se supone que el rezo es por los fieles difuntos. ¿Será que mi familiar que se acaba de morir ayer, yo hoy no puedo poner su foto en el altar? Fiel difunto, no dice fiel difunto, pero después de un año. Y tenemos esa falsa creencia. Esas son falsa religiosidad. La oración, además, hacía oración antes. Ahora que ya falleció y durante todo el tiempo de tu vida, por esas personas que ya partieron, y estás pidiendo misericordia por ellos, porque ellos ya no pueden orar por sí mismos. Tu familiar, tu amigo, ese ser querido acaba de fallecer, y si tú quieres hacer un rosario y en tu altar tú quieres poner esa imagen, porque pues el altar, como está aquí atrás, nos simboliza dónde está Mamita María, dónde están los apóstoles, ángeles y santos, y uno le pide al Señor que lleve a su presencia en esa gloria que nos tiene prometida a nuestro familiar, y hacemos oración. Fiel difunto, fiel a Dios. Ah, no, tiene que ser un año. Eso está mal, hermanos, y hay cosas que tenemos que ir cambiando. Por eso es necesario que nosotros estudiemos la Biblia, estudiemos el magisterio y estudiemos la tradición de la iglesia. La tradición que nos lleva a Dios, no ese tipo de tradiciones que pues nos van alejando de ese camino verdadero, ¿no? Ahora, en San Lucas capítulo 6, versículo 46, el Señor nos dice, dentro de ese mismo tenor de la falsa religiosidad. San Lucas capítulo 6, versículo 46. ¿Por qué me llaman Señor, Señor, y no hacen lo que les digo? Primero uno decía, no es suficiente que me digas Señor, Señor, si no cumples la voluntad de mi Padre. ¿Por qué me llaman Señor, Señor, y no hacen lo que les digo? Él es nuestro Señor, nuestro Dios, el quien nos marca la pauta. Yo soy el camino para ir siguiendo, y nos deja el Espíritu Santo, promesa del Padre, para guiarnos en ese caminar, en esa verdad en la vida que nos ofrece nuestro Señor, donde no es suficiente decirle nada más Señor, Señor, sino hay que actuar. Misericordia quiero y no sacrificio. Una verdadera religiosidad, no una falsa religiosidad, donde estamos envueltos de tantos mitos y tantas cosas que nos van perdiendo del centro, que es
Jesús, el centro del camino al cual saltamos y glorificamos a Dios en nuestra vida, ¿sí? Entonces, nos dice el Señor, ¿por qué me llaman Señor, Señor, si no hacen lo que yo les digo? Pero el Señor es tan misericordioso, hermanos. El Señor siempre nos está esperando con los brazos abiertos y nos dice, ya nos dijo acá en Isaías, que dejen de hacer el mal y aprendan a hacer el bien. Nos está dando los pasos. Busquen la justicia, den sus derechos al oprimido, hagan justicia al huérfano y defiendan a la viuda. Misericordia, misericordia, nos dice el Señor. Por eso, también acá en 1 de Timoteo capítulo 6, versículos del 11 al 12 y del 17 en adelante, lo que nos dice el Señor. Procura ser religioso y justo. Nos está dando un consejo el Señor. Y nosotros le podemos preguntar, Señor, ¿y cómo puedo ser religioso y justo? Explícame, por favor, porque yo quiero hacer lo que tú me digas. Dice el Señor, seguimos leyendo. Vive con fe y amor. ¿Fe en quién? En las promesas de Cristo, la fe en Dios, puesta en Dios. Amor, amor hacia el prójimo, amor hacia toda la creación, amor a Dios. Que nada nos aparte del amor de Dios, dice San Pablo. Nos pide también constancia y bondad, es decir, seguir y seguir, ganar ese maratón del que nos habla, de esa carrera que nos habla San Pablo, pero revestidos de bondad, de amor. Nuestra fe debe ir fortaleciéndose. Versículo 12, otro consejo del Señor. Pelea el buen combate de la fe. Conquista la vida eterna a la que has sido llamado. Es decir, no te apartes de tu fe. Da guerra al enemigo recubierto de la armadura de Dios en su iglesia. Dice, conquista la vida a la que has sido llamado, a la vida eterna. No te apartes de la iglesia de Cristo. Da combate. Gana ese maratón, esa vida eterna que te ha sido ofrecida por nuestro Señor y por la que hiciste tu hermosa declaración de fe. Por esa vida ya hiciste una declaración de fe en presencia de numerosos testigos. ¿Qué hacemos en misa, hermanos, todos los domingos? Y eso se hizo cuando nuestros padres se comprometieron a enseñarnos lo que la iglesia enseña. ¿Cuándo? En el bautismo. A partir de ahí, nosotros podemos profesar nuestra fe y vamos creciendo en los sacramentos. Creo en un solo Dios Padre, todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida. Creo en la Iglesia, que es una santa, católica y apostólica, es decir, el credo. Y dice, y por la que hiciste tu hermosa declaración de fe en presencia de numerosos testigos, es decir, la asamblea te está escuchando en lo que tú crees. Entonces, mantente en esa creencia a la que has sido llamado, a esa vida eterna. En el versículo 17 de 1 de Timoteo capítulo 6, el Señor nos sigue diciendo a través de Timoteo: exige a los ricos que no sean arrogantes, ni confíen en las riquezas, que son siempre inseguras. Confía en Dios, no confíes en lo material, porque lo material se acaba, se termina, y el amor y la misericordia de Dios jamás se va a terminar en nosotros. Por eso dice que no confíen en las riquezas, que son inseguras. Y aquí dice,
que más bien confíen en Dios, que nos proporciona todo generosamente para que lo disfrutemos. Confiemos en Dios. Ay, ¿qué voy a tener para comer hoy? ¿Qué voy a tener para vestir? Que si mis hijos... Confía en Dios. No confíes en lo material. Confía en Dios, dice el Señor. Hermanos, no va a faltar quien te lleve un plato de comida, no va a faltar quien te proporcione algo, pero confía en Dios, porque si los pajaritos comen, más nosotros que somos hijos de Dios. Por eso dice, confía en Dios para que disfrutemos todo aquello que Dios nos dé. Es decir, gracias Señor porque hoy comí frijolitos con arroz. Gracias Señor porque hoy comí una tortillita con huevo. O lo que sea, hermanos. Gracias Señor porque tú así lo has querido. Bendito y alabado seas. Que no confiemos, ay, es que hoy no comí carne, hoy no comí no sé qué, hoy no tengo para pagar. No te confíes en eso. Confía en Dios. Versículo 18. Que practiquen el bien. Aquí veo otra vez el Señor con lo que decía Isaías. Que se hagan ricos en buenas obras. Misericordia quiero y no sacrificio. Que den de buen corazón. Es decir, no obligado. Ay, hoy tengo que cooperar. Ay, ahora tengo que dar. Ay, si yo no tengo y tengo que darle a los demás. Pues a lo mejor aquel tiene menos que tú y no los des de mala gana, dice el Señor. Que den de buen corazón. Que sepan compartir. Si hoy yo voy a comer un platito de frijoles y hay alguien que necesita, también comparto de mi platito de frijoles. Para el Señor nada es imposible. Si multiplicó unos cuantos panes entre 5,000, no va a multiplicar lo que nos sirve en la mesa. Pero es necesario que confiemos en Él. Versículo 19. De esta forma amontonarán, fíjense nada más, no tendrán un poquito, amontonarán, es decir, grandes cosas. De esta forma amontonarán un capital sólido para el porvenir y conseguirán la vida verdadera. He ahí las pautas que el Señor nos da, hermanos, y nos los da en varios, pues más bien en toda su palabra y en toda la sabiduría de la iglesia. Dice, de esta forma amontonarán un capital sólido para el porvenir y conseguirán la vida verdadera. El Señor no está hablando aquí, hermanos, de este mundo, que también son bendiciones, y Él es misericordioso y nos da bendiciones cuando nosotros vamos cambiando nuestro corazón. Pero principalmente amontonaremos capital, tesoros en el cielo, que ofreceremos al Señor. Señor, mira mis buenas obras. O le va a decir, mira Señor mi carro, mira Señor la casota que hice, mira Señor mi ranchote, mira mi Señor mi camionetota. No, las buenas obras, Señor, aquí están los tesoros que yo te traje. Ahora que he sido llamado a su presencia, aquí están. Aseguraremos capital para esa vida verdadera. ¿Cómo? Con estas pautas que el Señor nos está diciendo, en una verdadera religiosidad, no en una falsa religiosidad. Versículo 20. Timoteo, está hablando Pablo a Timoteo. Dios nos está hablando también a nosotros a través de San Pablo, estando en la persona de Timoteo. Es para nosotros. Todo esto es para nosotros. Timoteo, conserva el depósito. Es decir, no cambies las cosas que te estoy enseñando. Ese depósito de fe, ese depósito de verdad. No te mezcles con esas otras cosas. No cambies ese depósito de la fe. Evita las palabrerías inútiles y mundanas, así como las discusiones procedentes de una falsa ciencia. Podemos estar diciendo, no, mire que el aborto es esto, aquello, no está permitido por esto, por la vida, y va a haber gente que dice, no, sí al aborto, el derecho a las personas, las mujeres, que no sé qué, derecho a la vida. Evita eso, dice. Esa gente no quiere escuchar, está embebida en el enemigo. El enemigo les ha nublado la vista.
evita eso. Hay que hacerlo de otra manera, ¿no? Pero que no cambie, porque a veces empezamos supuestos católicos a decir, no, sí es bueno eso del aborto, porque mira cuántos niños hay desprotegidos. No, sí es bueno eso de que a lo mejor las vacunas o esta enfermedad se cubre con las células madre de los fetos. Pues ya ni modo. Y estamos perdiendo el depósito de nuestra fe. Esto es una vana palabrería cuando nos dicen todas esas cosas que van en contra de lo que Dios ha establecido. El enemigo se vale de muchas cosas, hermanos, y yo debo de reflexionar si verdaderamente como católico estoy de acuerdo que a un hermano separado se le pueda compartir la comunión, como ha pasado en Alemania, o que un pastor de una religión X, de alguna secta, pueda concelebrar con un sacerdote y que también pueda comulgar. ¿Será que yo estoy de acuerdo? No, estoy perdiendo el depósito de la fe. Que sí, que a los matrimonios vueltos a casar, pero que ya fueron casados por la iglesia, se les pueda dar la comunión y la confesión, el sacramento de la confesión. Estamos perdiendo el depósito de la fe. Y estoy hablando de estas cosas porque han salido en las noticias, no porque a mí se me viene a la cabeza. Por eso dice Timoteo, conserva el depósito, lo que te estoy dando, no te pierdas en una falsa religiosidad. En el nombre de la misericordia de Dios, dice el Señor, ¿quién te lo ha pedido? Como decía Isaías. Versículo 21 de 1 Timoteo capítulo 6. Por darle crédito, algunos se han alejado de la fe. No lo dije yo, lo dijo el Señor. Por darle crédito a esa cultura de la muerte, del aborto, de la eutanasia, de no respetar el cuerpo y la sangre del Señor. Ya la Eucaristía ya no habrá mucho, ya va teniendo, no tiene el valor que debe de tener. Y no solamente para nosotros los laicos, es también para los obispos, sacerdotes que se han ido alejando del depósito de la fe. Y por eso dice, por darle crédito a esta mala palabrería que decía aquí, discusiones procedentes de una falsa ciencia, algunos se han alejado de la fe. Entonces, hermanos, una falsa religiosidad, cuando nosotros no nos preparamos, nos vamos entendiendo el porqué de las enseñanzas de nuestra Santa Madre Iglesia, nos vamos apartando ese depósito de fe de nuestros padres, de nuestros antepasados, lo que nos han enseñado se va perdiendo. Y si se va perdiendo en ti, ¿qué le vas a enseñar a tu hijo? Menos depósito. Y a los otros menos depósitos. Entonces por eso el Señor dice, no se enfrasquen en esa falsa religiosidad. Aprendan la verdad que está en Cristo Jesús. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y eso es lo que nos invita a la iglesia a reflexionar verdaderamente, hermanos. Y no solamente a decir, sino a actuar. Misericordia quiero y no sacrificio, pero una misericordia estable, dice, sí, está bien que las personas hagan esto. No, sí está bien aquí. No, eso está mal, que ya no lo hagan. No, ¿y tú qué estás haciendo? ¿Estás llevando el evangelio? ¿En tu vida está Jesús? ¿O solamente a los momentos que te conviene? Al momento que te conviene. Entonces eso es a lo que nos invita el Señor, a que nosotros procuremos ser religiosos y justos, religiosos y santos. ¿Por qué me dicen Señor, Señor, si no hacen lo que yo les digo? Dice el Señor. Entonces construyamos nuestra fe, nuestra creencia sobre roca sólida, es decir, sobre la palabra, y la palabra es Jesús. Bien, hermanos, pues este es el tema, la religiosidad. Espero que les haya gustado. Denle un like, ayúdenos a compartir, que otras personas vayan también disfrutando, si así ha sido. O denle no me gusta, no importa, pero el caso es que haya esa interacción para que otras personas tengan acceso a la palabra de Dios en la verdad de la iglesia. Gloria a Dios, hermanos.